muchas gracias y también un fuerte aplauso para ustedes porque hacer el esfuerzo después del almuerzo también es muy valorable. Pero me parece que el tema lo amerita en el sentido de que tanto Juan como Marcelo, me parece nos van a ayudar a resolver algunas de las, o por lo menos vamos a intentar resolver algunos de los interrogantes que surgen cuando hablamos de geopolítica y agroindustria. Lo que nosotros estamos viendo, o es también opinión de varios analistas, es que estamos en un momento de inflexión histórica, que no es un cambio meramente coyuntural, sino que la geopolítica ha llegado para trastocar un poco cómo entendíamos las relaciones internacionales y más concretamente las relaciones comerciales. Y es algo que Argentina hoy necesita cada vez más, como vimos hoy en los paneles de la mañana, donde estuvimos viendo las alternativas del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las alternativas de distintos frentes abiertos que tiene nuestro país en pos de internacionalizar sus productos. Me parece que la pregunta de fondo que va a estar dando vuelta en este panel es si nuestro país está listo para competir ya no solo por precio y volumen, sino que en un mundo donde factores como la seguridad, la trazabilidad, la sostenibilidad y el agregado valor es el que define a los verdaderos ganadores. Para eso es que convocamos tanto a Juan con ex secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, y Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura, para poder dialogar sobre lo que es la agroindustria en clave geopolítica. Vamos a ir intercalando preguntas para ambos oradores y me gustaría comenzar con vos, Juan, ya que estamos viendo un escenario que me parece que está muy marcado por la competencia entre grandes potencias, la aparición de distintos conflictos regionales, la fragmentación de lo que era el orden global, ¿no? En ese contexto, ¿cómo describirías la transición geopolítica que atraviesa hoy el sistema internacional? Bueno, buenas tardes a todos. Nelson, Jorge, es un placer para mí estar acá en esta tarde conversando con ustedes, con él, siendo que soy sapo de otro pozo, digamos, porque vengo del área de defensa, así que con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Yo lo que agregaría o lo que trataría de ordenar tres ideas centrales. La primera es que el concepto la idea propia de transición que estamos pasando y que estamos todos sintiendo, es falsa o nos genera un problema en muchos casos en la actualidad que tiene que ver con que cuando uno transiciona es como que estuviera yendo de un lado al otro, salió de un punto y está tratando de llegar a otro punto y la transición es el esfuerzo que me lleva a mí llegar a ese otro punto, ¿no? Quiero ir del pueblo A al pueblo B y tengo que transitar por un camino particularmente difícil. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en este momento? Es que esa transición pareciera que no nos está llevando a ningún lado. Y ahí está el mayor de los desafíos para los que hacemos política, para los que hacen negocios, es que tienen que tratar de manejar no la incertidumbre, que es algo en lo que la Argentina nos adaptamos bastante bien a la incertidumbre, sino a una incertidumbre que viene en el contexto internacional. Uno a veces decía, el mundo va para un lado y bueno, más o menos sabía cuál era la regla de juego y trataba de ajustarse a eso. Bueno, el punto es que no está claro hacia dónde está yendo el mundo. En ese no está claro hacia dónde está yendo el mundo, lo que prima en la política internacional, lo que prima en la seguridad internacional son los problemas vinculados a, eh, a esta incertidumbre, a este creciente desorden. Entonces, este es el primer dato. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos llevó a nosotros como país en su momento, cuando mirábamos las relaciones en el plano de la defensa, pero que entiendo que aplica a nosotros? Es ver este contexto no con temor, no como un problema, sino también como la posibilidad de reordenar algunas cuestiones que hacían a la vinculación de la República Argentina con el mundo.
en ese contexto, lo que dimos cuenta, lo que rápidamente tratamos de dar cuenta, es cuáles eran los ejes de integración de la República Argentina. Cuando uno mira el norte de la República Argentina, o la cordillera, por así decirlo, aparece la cuestión de los minerales. Cuando uno mira el sur, aparece la cuestión de la energía. Cuando uno mira el corazón de Argentina, aparece toda la cuestión alimentaria. Y si vamos al Atlántico Sur, eso también está. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Primero, por las tensiones que vienen del mundo. Nosotros somos tributarios netos de la seguridad internacional. Cuando hay tensiones, nuestra economía sufre. Nosotros exportamos en el caso del agro, es el core de nuestra economía, de nuestra inserción al mundo, pero también lo van a hacer los combustibles, o ya lo son los combustibles, y también los minerales. Todo eso depende de las líneas de comunicación naval, todo eso depende de la transitabilidad que haya en el mundo y de la estabilidad que el mundo genera. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Es que necesitamos tener mejores socios, mejores aliados y estar en determinados lugares en el mundo para poder anticipar algunas de esas movidas. Y el otro componente que también estamos mirando es si en algún lado del mundo, por ejemplo, lo que sucedió en el Estrecho de Hormuz, se pone en rígida o se corta, qué alternativas hay para el comercio de la República Argentina en función del mundo. Entonces, esta es la primera idea. La segunda idea, que también resulta interesante, es el hecho de que ya no solamente estamos hablando de relaciones de mercado en el mundo. Lo que estamos viendo es que el mundo, en este cambio, en esta transición desordenada, si ustedes quieren, estamos yendo a un componente donde los estados buscan garantizarse proveedores confiables, por así decirlo. Proveedores que en los momentos que más lo necesiten no los dejen de garpe, hablando en criollo. En ese contexto nos resulta interesante porque hay algo que está pasando con los minerales, con el agro, con la energía, que es que se están transformando en un elemento de arma, en un recurso de poder. 3 ejemplos muy concretos. La desconfianza que tiene China sobre el futuro de sus proveedores lo está llevando a transformarse rápidamente en una potencia agrícola autónoma. De acá a unos años no necesariamente vaya a completar esa transición, pero la desconfianza de quiénes van a ser mis proveedores y si me pueden cortar o no mi cadena de abastecimiento me lleva a tratar de ser autosuficiente. Punto número 1. Punto número 2. Rusia está usando su propio agro para, por ejemplo, alimentar países en África y comprar votos a nivel político. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Tenés hambre? ¿Tenés problemas de abastecimiento? Llámese por la guerra de Ucrania o por lo que sea. Nosotros te lo resolvemos. Y en ese nosotros te lo resolvemos hay un contrapago político muy importante. Y otro elemento que está discutiendo hoy, sobre todo en Occidente, sobre todo en Europa, dado que se habló de la Unión Europea-Mercosur, es que, por ejemplo, un foro de defensa muy importante como que se conoce, que es el equivalente a la cumbre de Davos, pero se conoce como la Cumbre de Seguridad de Múnich, puso un capítulo aparte dedicado a alimentos. Y en ese componente de alimentos aparece esta dinámica de dónde están los socios confiables en la parte transatlántica, en América Latina, etc. Ahí aparece como partner de interés la República Argentina. Entonces, ahí hay 2 cuestiones que son centrales. No solamente que se está utilizando como arma a estos elementos, sino que también, aparte de usar como armas a estos elementos, lo que se está buscando es confiabilidad. Y la pregunta estratégica para nosotros, la pregunta estratégica es ¿qué tan confiables podemos ser? Siendo que la Argentina, por razones no internacionales, sino internas, no ha sido lo suficientemente confiable que demanda el mundo. Por eso digo, la ubicación geográfica en este momento da una oportunidad
única, casi yo diría, como en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, a la República Argentina, que es un momento para aprovechar. Bueno, me deja justo la pregunta es, Marcelo, ¿qué oportunidades puede aprovechar Argentina, pero qué riesgos o qué amenazas también están latentes para nuestras exportaciones? Bueno, como decía Juan, hoy estamos en un mundo que cambió y que posiblemente no se sabe cuándo puede volver a reordenarse con los esquemas tradicionales donde uno pensaba en la competitividad como el factor que decidía en qué medida uno podía comerciar con otros países. Hoy emerge la política, la geopolítica como un tema muy importante y entonces aparece que en un mundo donde vamos a ser mucho más inciertos, mucho más ineficientes por todos los problemas que generan los problemas logísticos que hay en el mundo, las incertidumbres y demás, emerge una oportunidad, como decía Juan, que es que nuestro país, y yo diría, hablando ya como GPS de los 4 países del Mercosur, somos una potencia alimentaria. Y esa potencia alimentaria es en una zona de paz. Y además nosotros tenemos capacidad de acceder a los 2 océanos. O sea, nuestra región es una región de paz con un altísimo potencial de producción de bioenergías y de alimentos, y entonces el tema es poner manos a la obra para plantear un gran proyecto que sea una nueva narrativa del rol que podemos jugar en el mundo. Argentina está pensando en crecer, como se planteó toda la mañana, sobre la base de la inserción internacional. Y en esa inserción internacional, nuestro sector es uno de los sectores que tiene más potencial para crecer y para ser un instrumento de política que se valora hoy en el mundo. De manera de que hoy, por ejemplo, el acuerdo comercial que se firma en Europa no es caprichoso. Tiene en cuenta el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tardó 27 años, porque yo les recuerdo que cuando yo era secretario de Comercio, a 27 años, hicimos el primer acuerdo Unión Europea-Mercosur como el lanzamiento de un programa de cooperación, y a los 2 años se empiezan las negociaciones. Pero eso Europa no lo toma porque sí. Lo toma porque la seguridad alimentaria es un tema crítico y el tema es cómo creamos la narrativa y cómo nos posicionamos para expandir nuestra capacidad y agregar valor a todo lo que estamos produciendo hoy. Muchas gracias, Marce. Volviendo a vos, Juan, lo que hoy mencionabas, el estrecho de Hormuz, que nos tomó a todos por sorpresa este año, y esperemos que sea la última sorpresa del año, pero todavía quedan varios meses. ¿Cuáles considerás que pueden ser los próximos focos geopolíticos de tensión? ¿A qué tenemos que prestar atención en los próximos meses? Yo ahí haría como varias cuestiones que son interesantes y un poco para reflexionar acá junto con Jorge y con ustedes. Primero, en mucho tiempo nosotros estamos obligados todos a mirar cómo distintas disrupciones impactan en lo que es la integridad de lo que es mi negocio, de mi planificación militar o de mi planificación política, etc. Digo, en este contexto en el cual la República Argentina tiene esta oportunidad de insertarse geográficamente en una zona de paz, en un contexto donde el resto del mundo está ardiendo, por así decirlo. Si uno pudiera hacer un mapa mental, uno vería que los conflictos están todos interconectados. Ucrania con Irán, y de distintas formas, pero interconectados en sí. No voy a entrar en los detalles militares, pero, por ejemplo, ustedes saben que si hoy un tanque cruza
de una nación cruza a otra nación, probablemente eso impacte en algún punto en la cadena que afecta a nosotros. O lo que hizo muy hábilmente Irán, que es agarrar y decir, yo no voy a ser el único que pague los costos de esta guerra, le voy a pasar los costos de este conflicto a toda la economía mundial. ¿A dónde están los próximos? Cuando uno piensa, bueno, ¿cuál va a ser el próximo conflicto o el próximo punto en el cual mi negocio se va a ver afectado, mi política exterior se va a ver afectado? Yo les diría, no piensen solamente en el elemento territorial, o sea, si va a ser el estrecho de Malaca, si va a ser, qué sé yo, Bab el Mandeb en la costa de África. No solamente, sino que lo que hay que mirar es que la economía internacional es una economía de flujos, digamos, de movimiento de bienes. Entonces, los puntos de estrangulamiento, lo que nosotros llamamos puntos de estrangulamiento, están en múltiples lados. Al armamentizar la economía, al transformar en arma el litio, a transformar el arma, el sorgo, por ejemplo. China le puso un montón de condicionamientos a los Estados Unidos para adquirir sorgo de China, pero también se lo hace con minerales críticos que son centrales para la industria de defensa de los Estados Unidos, y eso no es un punto fijo o un punto de anclaje fijo. Argentina, la economía argentina tiene, por así decirlo, y el agro en particular, tiene dos grandes puntos de estrangulamiento. Uno es muy conocido por todos ustedes, que es la hidrovía. La hidrovía es uno que controlamos nosotros, a menos que haya una baja súbita o que, por ejemplo, el crimen organizado transnacional que opera nos termine afectando. Por ejemplo, en el mundo hoy se mueven cargamentos de cereales o cargamentos de petróleo por lo que se conoce como las flotas fantasmas. Eso hay que prestarle atención también. Por ejemplo, ahora, los pasos estratégicos que nosotros no coordinamos, no controlamos, son los que están, por así decirlo, en el canal de Suez, el Bab el Mandeb, el estrecho de Malaca y eventualmente Hormuz, y lo que queremos es importar. Ahora, esos pasos, nosotros más costosos, con mayor incremento de flete y demás, pero tenemos alternativa. Y en ese tenemos alternativa, por ejemplo, tenemos el estrecho de Magallanes o el canal de Panamá, que actúan como focos en los cuales, por ejemplo, Estados Unidos ya se anticipó y corrió a China o la limitó en su dinámica internacional. Entonces, primero, no tanto concentrarnos en cuál es el próximo foco territorial. Yo podría decirles como algo común o como típico, miremos qué es lo que pasa en Taiwán, pero pareciera que lo de Taiwán va a desescalar, sino más bien entender qué de los flujos del comercio internacional pueden ser asfixiados, pueden ser ahorcados por algún gran poder que me termine asfixiando a mí o que me termine complicando a mí. Y eso obliga también, o nos obliga a nosotros a pensar desde un punto de vista, si ustedes quieren, defensivo en esta incertidumbre. Decir, bueno, ¿me puedo anticipar a la incertidumbre planteando algún movimiento defensivo? Entiendo que sí, pero Marcelo sabe más de eso. Sí, ahí creo que es algo que siempre hemos impulsado desde GPS y es la necesidad de diversificar mercados y diversificar productos. Y ahí lo que te quiero consultar, Marcelo, es sobre qué atributos estratégicos se tendría que apoyar la inserción de Argentina en los próximos años. Bueno, nosotros hemos estado exportando commodities con muy poco valor agregado. El mundo tiene un enorme potencial de demanda de importaciones, o sea, hay mercado, pero los mercados, y como bien se señaló en algunos paneles de la mañana, cada vez son más exigentes en sanidad, calidad, agregados de valor, trazabilidad, es decir, todos los servicios que implican garantizarle a los consumidores que van a recibir los productos que ellos quieren. Esto es una enorme oportunidad para la Argentina. Yo diría que si Argentina empieza a jugar en primera en los estándares internacionales como juegan Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Chile,
seguramente vamos a empezar a poder aumentar mucho el valor de nuestras exportaciones. El otro día en una reunión de la Fundación Producir Conservando, los pronósticos que se hacían allí, suponiendo que Argentina produzca 180 millones de toneladas y exporte lo que se derivaría de una estructura normal de lo que exportamos hoy, se exportarían alrededor en 10 años 80.000 millones de dólares. Pero si Argentina hiciera parte de las cosas que hoy anunció Brun, entre otras cosas, que es seguir negociando mercados, preocuparnos por mejorar la calidad, agregar valor, diversificar con bioproductos, biocombustibles y demás, podríamos aspirar a tener precios del estilo de los que tienen nuestros competidores. Por ejemplo, Australia tiene precios promedios de exportación más del doble que los de Argentina. Malasia también. Brasil, que uno pensaría que a lo mejor desagrega menos que nosotros o tiene otras dificultades, vende al 30% más alto que el nuestro. De manera de que si nosotros nos planteamos, como yo decía antes, un objetivo de plantear un gran planteo de desarrollo de la Argentina basado en una agroindustria de alto nivel, podríamos estar pensando en una década en llegar no a 80.000, sino si lográramos la mitad que Australia, 120.000 millones de dólares de exportación. De manera que nosotros como sector tenemos la oportunidad, tenemos las ventajas que mencionaba antes y tenemos que trabajar para hacer lo que hacen nuestros competidores, que es entender qué quieren los mercados y agregar valor para eso. Ahí dijiste algo que es súper importante. A ver, la confianza, el ser un proveedor confiable en tiempos de desorden, en tiempos de inestabilidad, paga. Y justamente eso es lo que permite, eso es lo que no estamos poniendo nosotros en la mesa. Nosotros tenemos el producto, pero lo que no tenemos, o lo que por lo menos estamos tratando de hacer ahora, en cierto sentido, enlazando con el bloque occidental, pero sin descuidar a Asia. Es decir, mirá, en esta turbulencia internacional nosotros somos confiables. Estamos en condiciones de establecer, de entregar lo que vos querés y de evitar, por ejemplo, determinadas presiones externas. Y ahí vienen los acuerdos que están generando los estados, qué sé yo, que no queda solamente en Unión Europea-Mercosur, sino que también con todos los países del Asia, porque de vuelta, ¿cuál sería el peor error o el mal entender a la geopolítica en este caso? Como vos bien lo decías, es entender viene el cuco de la geopolítica, entonces nos va a triturar. En realidad, lo que el mundo nos está diciendo a nosotros es que si somos lo suficientemente osados, pero al mismo tiempo prolijos, que es algo que estamos tratando de hacer, hay más oportunidades en que toda esa inestabilidad se genere o trascienda en riqueza para la República Argentina que las pérdidas que esa inestabilidad genera. Lo interesante es que depende de nosotros. Perdón que me metí, pero ¿por qué me disparaste eso? No, un simple ejemplo para complementar eso. En este acuerdo de la Unión Europea aprovechamos venderle miel 17% más caro. Así, si negociáramos por ejemplo, con el Transpacífico, es decir, con nuestros principales clientes que mencionaba hoy Brun, seguramente estaríamos accediendo a mercados que Australia vende a 50%, 40% más alto que nosotros y nos garantizaríamos que accedemos a esos mercados, porque ese es el otro tema importante en este marco de la geopolítica. Si uno tiene acuerdos internacionales, seguramente uno de los temas que es la previsibilidad global se puede entender a tratar de lograr el máximo que se puede en este contexto tan incierto. Bueno, me encanta cómo se empieza a generar el debate y sobre todo el diálogo, ¿no? Y acá, lástima que tenemos que ir cerrando y me voy a permitir hacerle una pregunta más a cada uno. Primero a Juan.
Vos mencionabas la palabra geopolítica, pero también hay otras palabras que empiezan a aparecer que antes estaban un poco reservadas a la academia. Me hace acordar a los papers que leí hace como 20 años, que hablamos de defensa, de seguridad, empiezan a surgir cuestiones como energía, rutas comerciales. ¿Dónde se puede posicionar en este nuevo contexto de país intermedio nuestro país, ¿no? Nuestra región? ¿Cómo se posiciona frente a este nuevo desafío? Mira, un poco por la experiencia de gestión, otro poco por cuestiones que se están dando ahora. Hay un reverdecer de la discusión de defensa a nivel internacional, pero esa discusión de defensa no es porque voy a hacer la guerra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los europeos están preocupados porque los invada, pero al mismo tiempo su discusión de defensa es justamente cómo hago para mantener los flujos llegando a Europa, ¿no? Estados Unidos dice, yo no tengo problema, yo me puedo abrir el negocio al mundo y protegerlo. Nosotros no somos garantes de las líneas de comunicación naval, sino que más bien somos subsidiarios de eso, pero podemos contribuir a ello. Uno de los grandes problemas que tenemos que tener en claro es que cada vez aparece con mayor frecuencia el uso de la hidrovía por parte de actores criminales. Eso va en detrimento de nuestra propia confiabilidad y nuestro propio comercio. Ahí entra esta combinación que tenemos nosotros de fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo, en un contexto más general, fuerzas de defensa que proveen a la estabilidad internacional. Desde el punto de vista de lo que no van a poder escaparse, de lo que ningún productor o académico o analista puede escaparse hoy, es que el mundo ha entrado en una etapa mucho más conflictiva, mucho más competitiva, y que hoy cada elemento de que tiene el Estado y que le ofrece al mundo o que otros actores toman del mundo es considerado como un elemento de coerción y de acción política. Es esta idea de presionar porque tengo el recurso, ¿no? Y esto es algo que también genera un mundo mucho más conflictivo y más volátil. Entonces, en esa discusión, por ejemplo, aparece una discusión interesante que es la de infraestructuras críticas. ¿Estamos dispuestos a considerar los puertos como infraestructuras críticas de la defensa de la República Argentina? ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro la hidrovía? Si va a ser parte de esa infraestructura crítica del comercio internacional. Las comunicaciones, que son centrales, todo lo que es infraestructura. No porque no porque defensa tenga que en sí construirlas o hacer, no estoy volviendo al viejo siglo XX, sino por cómo se gesta un proyecto privado donde defensa también tiene un decir y eso se enlaza con el mundo y volvés esa lógica de mercado más estados que proveen seguridad y que dan tranquilidad a los socios externos. Muchísimas gracias. Y la última para vos, Marce. Hoy estuvimos a la mañana, presenciamos un panel específico sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Después, en el siguiente, se estuvo dialogando sobre otros procesos de negociación que todo dan a entender que estamos en una nueva etapa en Argentina. ¿Qué reformas vos considerás a nivel interno que necesita nuestro país para poder capitalizar esos acuerdos? Porque una cosa es alcanzarlo y otra cosa es poder aprovecharlo. Y por consiguiente, ¿cómo puede hacer para mejorar esa inserción en el país? Bueno, yo les decía que tenemos que tratar de generar un gran sueño, porque nuestro sector puede generar muchísimas más divisas que la minería o la energía. Ahora, tenemos que resolver problemas internos. Es decir, acá la pregunta que me hace Nelson tiene dos caras. La cara de la oferta y la cara de la demanda. Del lado de la oferta, nuestro sector todavía tiene un gran desafío, que es crear esta narrativa y lograr que la sociedad argentina entienda que este es un sector crítico al que no hay que reducirle de a milímetros los derechos de exportación.
y no hay que reducirle la desprotección que en general tiene. Yo creo que nosotros tenemos un gran desafío de mejorar la oferta con condiciones más favorables, y el desafío que tenemos como sector privado es que la sociedad argentina valore que vale la pena hacer esos esfuerzos y no en otros sectores que a lo mejor tienen una respuesta de más largo plazo. Ahora, valorar eso implica además mejorar de una manera notable nuestros estándares. Argentina hoy no juega en primera clase en materia de lo que decíamos que se necesita para abastecer de una manera adaptada a lo que el mundo quiere, de manera de que la oportunidad del acuerdo con la Unión Europea o lo que vayamos a hacer con el acuerdo con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual o en otras áreas de la regulación, nos van a permitir y nos van a plantear un desafío, pero nos van a permitir empezar a pensar en serio en la calidad, la sanidad y la capacidad de trazar y certificar nuestros productos. De manera que nosotros acá tenemos el desafío interno de que se creen mejores condiciones macroeconómicas y sectoriales, y a su vez el sector el desafío de empezar a jugar en primera del lado de la oferta. Y del lado de la demanda, como decíamos antes y como ya lo planteó Brun, nosotros necesitamos seguir con una estrategia proactiva de inserción internacional. Y eso es aprovechar los acuerdos que se están negociando, intensificar esos acuerdos en mayores negociaciones y tener una estrategia de promoción comercial y de diplomacia comercial que Argentina no está implementando tanto desde el sector privado como desde el sector público. Cuando nosotros comparamos lo que invierte el sector privado australiano o lo que invierte el sector público australiano en promover sus exportaciones, es 5 o 6 veces lo que invierte Argentina. De manera y puedo decir lo mismo para Chile y para muchos otros países. Argentina se sobredimensionó en la política de vivir con lo nuestro y tenemos una macroestructura pública, pero estamos subdimensionados en todo lo que es la estrategia de inserción internacional en el mundo. De manera de que otro de los desafíos que tenemos, si queremos en lugar de vender 80.000 millones de dólares, vender 120.000, es tener una estrategia de inserción comercial y de promoción comercial mucho más agresiva de la que tenemos hoy. Sí, podés. 30 segundos. El Congreso se llama a la acción, o hace un llamado a la acción, y me quedé pensando en eso como para cerrar un tema. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a que la Cancillería abre mercado. Entonces, si la Cancillería no abre mercados, y en realidad lo cierto es que el mercado lo abre el privado, pero teníamos ¿qué es lo que nos hacía no confiable a nosotros los argentinos? Básicamente, la sobredimensión del Estado, en el sentido de que me pone retenciones, después me las saca, después me las vuelve a poner, etcétera, y hace todo ese juego medio ridículo. Ahora, las cámaras tienen un aliado en la Cancillería en detectar vulnerabilidades en cómo le pega la cadena a todos ustedes. Entonces, por ahí estaba pensando en esa llamada a la acción, que no es solamente ver en esta de cómo hago para entrar y no decir a la Cancillería abrime el mercado, lo van a hacer ustedes más eficientemente, pero sí que sus cámaras trabajen con la Cancillería, con los acuerdos, con esa dimensión externa que a veces no se ve, pero que también les puede permitir a ustedes reducir costos y reducir vulnerabilidades. Creo que es importante también de tu mensaje. Sí, justamente el cierre yo creo que es eso, ¿no? El título de este congreso precisamente es Argentinos a las cosas, Argentinos a la acción. Nosotros tenemos todo ese potencial que dijimos y lo que tenemos que hacer es la hoja de ruta para poder poner manos a la obra. Y Argentina tiene un enorme potencial y el tema es cómo definimos esa hoja de ruta para empezar a actuar y aprovechar que el tren está pasando de nuevo.
y paguen impuestos y podemos comprar los barcos que necesitamos para poder acompañar la protección de las líneas de comunicación naval. No hay comercio exterior si no hay armada. Eso lo tengo que decir porque es la parte perdida. Es todo política exterior, no, también defensa tiene ese chiquitito. Y no hay pesca de productos argentinos si nos la roban, porque tampoco tenemos armada para defender la línea nada, 200. Una broma, nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y como para ir cerrando y dejarle espacio al próximo panel, entonces me parece que algunos temas para llevarnos de tarea o como conclusiones, me parece que el contexto geopolítico es el marco en donde Argentina tiene que moverse, donde Argentina ya no solo compite con granos, sino que lo hace dentro de un sistema internacional que está en transición, más allá de la disquisición que hizo Juan. Me parece que donde temas como seguridad, energía, tecnología están rediseñando realmente lo que son las prioridades comerciales que teníamos en otros momentos. Hay nuevos riesgos, como mencionaba Marcelo, pero también nuevas oportunidades que se abren. El hecho de convertirnos en proveedores confiables, predecibles y con atributos certificables es un plus que tenemos que saber aprovechar para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y después, este pasaje de las commodities al diferencial, ¿no? Argentina debe migrar de esta competencia por volumen, por precio, hacia marcas de origen, hacia sostenibilidad, trazabilidad, innovación agroalimentaria, que bastante de esto estamos viendo y de esto se ha hablado en este congreso. Me parece que en ese sentido quiero retomar un concepto muy relevante que se utilizó en un par de congresos atrás, y es que la bioeconomía es una palanca, me parece. El maíz es un alimento, el maíz es bioenergía, son biomateriales que contribuyen a nuestro posicionamiento geoestratégico. Estas reformas que mencionaba Marcelo son necesarias, pero no es lo único que va a hacer que Argentina logre estabilizarse fiscal, institucional y de manera regulatoria. Y finalmente, tomando algo de lo que decía Juan, ¿no? La seguridad alimentaria se ha convertido en una variable de poder geopolítico. Y ahí es donde Argentina tiene mucho para decir. Y es el momento de empezar a aprovechar eso y transformarlo en un verdadero atributo de poder. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para los oradores.